Bueno, así parados, vamos a pedir a Dios. Ahí incline su cabecita, pídale a Dios que le hable. Dígale con todo el corazón: Señor Jesús, en este momento mis oídos y mis ojos espirituales están completamente abiertos a tu palabra. Padre bendito, en el nombre de Jesús hemos orado para quebrantar toda obra de las tinieblas, y la luz está resplandeciendo en este lugar. La luz de la vida, la luz de Jesús, la luz del Evangelio está resplandeciendo en esta casa de oración. Gracias, Padre bendito, porque la incredulidad, la duda y la falta de fe se fueron, y tu pueblo y cada persona que está aquí está preparada para recibir tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor Jesús. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento. Tenemos 82 personas en el retiro. 82 personas. Gloria a Dios, porque pues el Señor siempre es bueno. Nuestro Dios está trabajando con todos aquellos que quieren, que desean encontrar solución y respuestas a sus problemas. Así que bendito sea el Señor Jesucristo, porque hoy a las aproximadamente 5:30, 6 de la tarde van a estar de regreso allá en Colonia Melchor Múzquiz, en Ecatepec. Ahí va a regresar el autobús, los dos autobuses, y bendito sea el Señor Jesús por lo que Él está haciendo. Un aplauso al Señor Jesús por todos los que se dejan cambiar de parte de Dios, por todos los que se dejan cambiar de parte de Dios. Ok, vayamos a el Evangelio de Juan, por favor. El día de mañana se terminan los 21 días de oración, pero yo me he dado cuenta que hay muchos, no todos, pero hay muchos que están tristes porque va a terminar los 21 días de intimidad con Dios. ¿Y por qué están tristes? Porque ya están formando el hábito de la oración, ya están formando el hábito de pasar tiempo con Dios. Así que bendito sea el Señor, porque el propósito de estos 21 días con oración, de intimidad con Dios, es para que la gente forme un hábito. Y desgraciadamente, orar no es fácil, sobre todo cuando la gente no tiene problemas. La mayoría de las personas, los cristianos, porque los cristianos somos los que oramos. Cuando caminamos sin Dios, generalmente no oramos, rezamos. Pero cuando estamos ya en la casa de Dios y cuando Dios se ha convertido en nuestro Padre, la Biblia dice que tenemos que orar, y tenemos que orar sin cesar. El problema es que gente que camina con Dios no ora más que cuando tiene problemas. Jesús es un bombero, apaga fuegos, y cuando ya se apaga el fuego dejamos de buscarlo. Así es desgraciadamente para muchos, pero Dios no quiere eso. Entonces tenemos que formar un hábito, y cuando el hábito se convierte en un deleite, porque más tarde, cuando tú ves los beneficios de la oración y cuando la presencia de Dios empieza a venir a tu vida, tú vas a sentirte feliz de pasar tiempo con Dios. Pero eso no sucede si tú no comienzas en algunos momentos obligado. Ya después, cuando Dios nos permite encontrar el deleite, pues en el nombre de Jesús es una delicia pasar tiempo con Dios. Así que gloria a Dios por los que están formando el hábito. Y si usted no hizo 21 días, no se preocupe, vuelva a comenzar. Lo importante es que usted comience a tener vida continua de oración, porque una vez que usted alcanza la vida continua de oración, ciertamente los beneficios lo van a
a ayudar a que usted se mantenga con esa vida continua. Así que esto no es de que ya terminó, esto es de que vamos comenzando, porque Dios quiere que usted tenga esa vida continua. Ese es el éxito de la oración. Vamos a ir al Evangelio de Juan, por favor, el capítulo 11, el verso 28. El día jueves hablamos acerca de la importancia de buscar a Dios en lugar de buscar trabajo, en lugar de actuar. Primeramente ora y después actúa. Entonces hemos encontrado que Jesús siempre oró antes de hacer algo, y el éxito de su ministerio, el éxito de su trabajo estaba en función del éxito de su vida de oración. Y todos los que somos cristianos, si queremos ver éxito en nuestro trabajo, primero tienes que tener éxito en la oración. Jesús nos enseñó a orar, y Él dijo que nuestro Padre que nos ve en lo secreto nos recompensará en público. Antes de que una persona tenga éxito en público, y escúcheme bien, no estoy hablando de un artista, no estoy hablando de un político, no estoy hablando de una persona que los medios de comunicación lo pueden presentar delante del mundo y tiene éxito, porque usted conoce a mucha gente que es famosa de acuerdo al mundo y no ora. ¿Sí me está escuchando? ¿Cuántas personas aquí conocen artistas, personas que cantan, personas que tienen alguna profesión, que son famosas, y usted hasta las conoce por internet, las conoce por la radio, por la televisión, pero no oran y tienen éxito en público? No, Jesús dijo justamente en Mateo 6, hablando de la oración, que debemos de orar. Jesús dijo: y cuando ores, no seas como los hipócritas que oran en las esquinas para que los vean. De cierto, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta, y tu Padre que te ve en lo secreto, tu Padre, está hablando de cristianos, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que Dios no está peleado con que tú tengas éxito en público si eres cristiano. Pero ¿de dónde viene el éxito en público para los cristianos? De orar secretamente, de pasar tiempo con Dios secretamente. Y esa es la clave del éxito de los cristianos. Si tú tienes éxito como cristiano y no oras, tu éxito es de acuerdo al mundo. ¿Me está escuchando? Quizá tienes una tienda de abarrotes y vendes muy bien, pero no oras. Ese aparente éxito de tu tienda de abarrotes seguramente no procede de Dios, procede de tus fuerzas. ¿Me está escuchando? Procede de tu inteligencia, de tu destreza. ¿Y qué sucede cuando una persona confía en su inteligencia, en su destreza, en su habilidad humana? Pues déjeme decirle que bendito sea el Señor por los talentos y los dones que Él nos da. Pero a veces la gente no usa ni los talentos ni los dones de Dios. Y los dones usados por Dios sin el carácter correcto destruyen a la gente. Entonces, mis amados, Dios nos manda a tener éxito en público con la condición de que pasemos tiempo con Él, porque Él es el que nos va a decir por dónde caminar, por dónde no caminar, qué hacer, qué no hacer. La oración debe ser antes del trabajo, antes de todo lo que hagas.
Y como ya lo expliqué, el jueves hablé de Marta y María. Marta era una mujer preocupada por tanto trabajo. Por eso el dicho, Marta, Marta, tan afanada estás con mucho trabajo. Pero María, que era hermana de Marta, acostumbraba, cuando Jesús llegaba a la casa, a sentarse a escucharlo. Mientras Marta preparaba la comida y hacía el quehacer de la casa, María se la pasaba a los pies del Maestro Jesús. Y muchos dirán, pero Marta servía. Y Jesús vino a enseñarnos que Él no vino a ser servido, sino a servir. Y si alguien quiere servir, será mayor que otros. Pero antes de servir, tenemos que pasar tiempo con Dios. Porque el servicio sin haber pasado tiempo con Dios es un servicio carnal. Es un servicio en la carne. Y seguramente nos vamos a cansar. Así que si tú tienes un buen trabajo, te está yendo bien en el trabajo, estás teniendo un negocio y es exitoso, pues amado, seguramente han sido tus fuerzas, tu talento. Pero ¿qué pasa cuando venga una crisis? ¿Qué pasa cuando venga un problema? ¿Qué pasa cuando venga una enfermedad? ¿Podrás sostenerte? Por eso es importante que aprendamos primeramente, antes de trabajar, de obrar, de servir, a pasar tiempo con Dios. Y al menos Dios nos dio un modelo que es el Padre Nuestro. Y al menos si oraras el Padre Nuestro, no lo rezaras, sino lo oraras, podría ser un buen comienzo. Te puede llevar hasta 15 minutos orando el Padre Nuestro. No rezando, orando. Si usted comenzara con 15 minutos al día, eso sería maravilloso. No espere a tener un problema. No espere a ver una dificultad en el trabajo, en el negocio, en su matrimonio, en su vida personal. No espere a tener eso para orar. Entonces, la oración es hablar con Dios. Y la Biblia dice que Jesús siempre le fue oída su oración. En Juan capítulo 11, verso 28, la Biblia dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. ¿Sabe usted quién era María? Una mujer que había roto un frasco de perfume de mucho valor y lo había derramado a los pies de Jesús. Y justamente María era hermana de Marta, la que tanto se preocupaba por trabajar sin estar escuchando a Dios. Y María y Marta eran hermanas y tenían un hermano llamado Lázaro. Estos tres hermanos seguramente eran solteros, porque no se habla de sus esposas. Marta, María y Lázaro, hermanos, vivían en Betania. Y cada vez que Jesús iba a Betania, ¿sabe dónde se quedaba hospedado? En la casa de Marta, María y Lázaro. La Marta trabajadora a veces se preocupaba tanto por agradar a Dios en su servicio, pero no pasaba tiempo con Dios. María, por lo contrario, se la pasaba en la presencia de Dios. Tenía intimidad con Dios. Y una vez se les murió el hermano. Tristemente, Lázaro se murió. Y mandaron a llamar a Jesús. Se encontraba lejos. Y le dijeron: Lázaro, a quien amas, está enfermo.
La Biblia dice que Jesús volvió, pero 4 días después, cuando ya estaba bien muerto. Y la escritura dice que Jesús llegó y todo mundo estaba triste y desamparado. Allí es cuando en los problemas nos damos cuenta quién ora. Y Marta estaba desconsolada. Fue la primera que corrió a ver a Jesús cuando llegó. Lo alcanzó en el camino y le dijo: oye, Señor, si hubieses venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Le reprochó. Estaba sin esperanza. María se quedó en la casa. Y la Biblia dice que Jesús empezó a hablar con Marta y le dijo: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Mira, no te preocupes, tu hermano va a resucitar. Y no se la creyó. Pero después le dijo: manda a llamar a tu hermana María. Y María fue a ver a Jesús enfrente de la sepultura. Y María vio el milagro y Marta no. Mire lo que hace Dios cuando pasamos tiempo con Dios, cuando lo que nos interesa es estar a los pies del Señor. Es cierto, tienes trabajo, yo tengo trabajo. Todos aquí trabajamos en alguna actividad. Si tú entendieras que antes de trabajar mínimamente podrías arrodillarte 10, 15 minutos todos los días, tu vida sería cambiada y transformada y podrías resistir las pruebas y los problemas de la vida, como sucedió en este caso, que se murió el hermano y después Marta estaba desconsolada, pero María estaba más serena y con más confianza. Y ella fue la que vio el milagro de la resurrección. Mire lo que pasó. Dice Juan 11:28, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí, te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino. Fíjese usted, corrió María a buscar a Jesús porque la llamaba. Ella estaba dispuesta a ir donde Jesús le llamara. Ella era una mujer que siempre se sentaba a los pies de Jesús. El maestro te llama. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: ve al sepulcro a llorar. Bueno, más bien pensaron: va al sepulcro, va a llorar. Pero no, Jesús la llamaba para que presenciara el milagro. Porque cuando tenemos la gracia de pasar tiempo con Dios, tenemos la gracia de ver más milagros que otros. Y entonces dice: mire usted qué pasó. La mandan a llamar y comienza a dialogar con ella sin saber que iba a presenciar el milagro. Verso 38, sáltese, Juan 11:38. Juan 11:38 dice: Jesús, cuando se acercó a la tumba, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, como siempre, escéptica, quejosa, porque aunque servía a Dios, no pasaba tiempo con Dios. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, apesta, porque es de 4 días. 4 días muerto, seguramente ya apestaba. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús le iba a enseñar a Marta y a María lo que es la oración que se responde, lo que es que Dios responda a tu oración. Porque en eso me voy a enfocar esta tarde. Dios responde la oración. Y hay 3 cosas importantes
para que Dios siempre responda a tu oración. Pónganme mucha atención. Pueden haber más, pero le voy a dar, a mi parecer, las tres más importantes. Pueden haber más, pero le voy a dar la razón de por qué Dios responde y por qué Dios no responde las oraciones. Le voy a dar solo tres razones. Y hablé de dos, me falta una. ¿Cuáles son esas tres razones? Que la gente, cuando viene a Dios para pedirle algo, tiene que creer que Dios le oye. Tiene que creer que lo que está pidiendo y es de la voluntad de Dios va a suceder. Si tú estás enfermo, ¿será la voluntad de Dios que Dios te sane? Sí. Entonces, ¿por qué no pides eso? Quizás porque estás contento con tu medicina. Orar para que uno sea sano es la voluntad de Dios, porque mismo Dios dijo a su pueblo: ninguna enfermedad de las que le envía a los egipcios les enviaré a ustedes, porque yo soy Jehová su sanador. Entonces la voluntad de Dios es que nadie esté enfermo. Sin embargo, la pregunta es: ¿por qué Dios no sana a muchos que están enfermos? Quizá porque no se lo pides. Y quizá porque cuando alguien pide, pide sin fe. Pide sin fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Toda oración debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Dónde está la voluntad de Dios escrita? En la Biblia. ¿Quieres orar de acuerdo a la Biblia? Si lo haces así, vas a tener garantía de que lo que pidas va a hacerse. Pero hay otro factor importante: la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la firme convicción de lo que nosotros deseamos y anhelamos, que aunque no lo toquemos, aunque no lo veamos, ya fue hecho. Y es claro que será hecho si es la voluntad de Dios lo que estoy pidiendo. Así que Jesús estaba delante de un sepulcro y había un hombre muerto de 4 días. Ya Jesús había orado y Dios le había dicho, Jesucristo hombre, Jesús el hombre, porque Jesús es Dios, pero aquí está trabajando como hombre. Jesucristo ya había orado a su Padre y ya Dios le había dicho que lo iba a resucitar. Él ya sabía lo que iba a pasar desde 4 días antes, por eso se tardó. Y cuando se paró enfrente del sepulcro, dice la Biblia que le dijo a Marta y a María: no te he dicho que si crees. Jesús creía que su oración iba a ser respondida porque ya lo había visto. Ya estaba seguro de lo que iba a pasar. Eso sucede cuando usted y yo oramos. Llega un momento donde tú estás seguro que lo que oraste va a llegar a suceder. Dios te da la certeza, eso te lo da la fe. Dios te da la certeza que lo que estás pidiendo ya está hecho, aunque no lo veas. Entonces se paró mi Señor y le dijo a Marta, verso 40, Juan 11:40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Creo que el primer consejo que le doy para que Dios siempre responda a su oración es que usted pida de acuerdo a la voluntad de Dios y pida con fe. ¿Sí me escuchó? Primeramente, pida de acuerdo a la voluntad de Dios y pida con fe. Ese es el primer consejo para que Dios responda. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 41. Además, el que estaba muerto tenía que resucitar, porque era la voluntad de Dios para que mucha gente se convirtiera en Betania. Verso 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto.
comenzaron a obrar. Ya Jesús había orado. Ahora ya estaba obrando. Ya todo estaba hecho. La respuesta ya se encontraba. Entonces, quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, levantó los ojos para orar a su Padre. Levantó los ojos y comenzó a orar. Pero escúcheme, no crea usted que iba a comenzar a orar para que fuera resucitado Lázaro. No, ya había orado. Ya solamente estaba obrando. Ya estaba trabajando en el milagro, pero ya había orado. Ya lo había hecho 4 o 5 días antes. ¿Por qué se lo digo? Mire lo que dice aquí. Levantó los ojos al cielo. Estoy en el verso 41. Quitaron la piedra donde se había puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo o a lo alto, dijo: Padre, ¿qué dijo? Gracias. Cuando das gracias es porque ya está hecho. Cuando usted está comiendo y quiere ponerle sal a su comida y el salero está lejos, usted pide: hermano, páseme por favor el salero. Y el hermano le pasa el salero, y usted ¿qué dice? Gracias, porque ya lo recibió. Ya Jesús había recibido el milagro 4 o 5 días antes. Por eso solo dijo: gracias te doy por haberme oído. Óigame, ¿por qué dijo eso si no estaba orando para ver la resurrección? Ya había orado. Él está hablando de lo que ya había acontecido 4 o 5 días atrás. Te doy gracias por haberme oído. Verso 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Qué estaba queriendo decir mi Señor? Le estaba enseñando a la gente que Dios siempre oye las oraciones. Le estaba enseñando a la multitud que cuando oramos, Dios siempre responde. Siempre. Cuando venimos con fe, Dios siempre responde. Desde luego, si estás pidiendo de acuerdo a su voluntad. Jesús dijo: yo sé que tú siempre me oyes. Jesucristo, hombre, oraba a su Padre y estaba diciéndole a la multitud: tú siempre me oyes, Señor. Y lo dijo en voz alta para que la gente supiera que él había sido enviado. Y si eres enviado por Dios, Dios siempre te oye. Si estás en los planes de Dios, si estás en la voluntad de Dios, si estás haciendo lo que Dios te manda, Dios siempre te oye. ¿Cuántas personas tienen una tremenda bodega de cosas almacenadas en el cielo y que no han pedido? Y escúcheme bien, algunas se están esforzando delante de Dios por el Espíritu de Dios, están viviendo como Dios manda y no oran. Aunque sería muy difícil tener a una persona que viva como Dios manda y si no ora, pero le aseguro que algo ha de orar, por eso vive como Dios manda. Pero hay personas que no han pedido lo correcto. Fíjese usted, Jesús dijo: yo sé que siempre me oyes, pero acabo de decirlo en alto para que la gente sepa que tú me enviaste y me respaldas en mis oraciones. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. No oró, ya solo dio la orden: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo ahora a sus discípulos: desátenlo y déjenle ir.
Regrésese 2 capítulos atrás. Juan capítulo 9. Juan el capítulo 9. Así que, consejo número 1. Dios oye las oraciones de una persona que pide de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Lázaro sanara, que Lázaro se levantara. Además, dentro del mismo consejo, Jesús oraba con fe. Por eso le dijo a Marta: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, verás la presencia de Dios. Ese es el primer consejo. Ahora vayamos a Juan capítulo 9, verso 1. Vamos a ver qué pasó unos meses antes. Esto ya lo leí también aquí, pero lo voy a usar para mostrarle una verdad poderosa. Mi Jesús caminaba con sus discípulos. Vamos a Juan 9:1. Juan 9:1 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Por cierto, no tenía ni siquiera las cuencas ni los ojos. Pero vamos a ver el tremendo milagro que ya mi Jesús había trabajado en oración. Fíjese usted, va pasando con sus discípulos y vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Quién vio al ciego? ¿Qué dice ahí en el verso 1? ¿Quién vio al ciego? Jesús. Jesús, no sus discípulos, Jesús. Verso 2: y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese usted la mentalidad judía. Y es la mentalidad que Dios le puso a los judíos. Porque los discípulos tenían el pensamiento: este está ciego, seguramente pecó. Y si no pecó él, seguramente pecaron sus padres. Fíjese usted. Y quiero decirle que no era un pensamiento equivocado, era la verdad. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23, léalo en su casa. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Pero no la muerte natural, porque todos vamos a morir. El ser humano va a morir tarde o temprano. De muerte natural va a morir. Pero aquí está hablando Romanos 6:23 de que la paga del pecado es la muerte prematura. La muerte prematura. Una persona que está pecando se va a enfermar, o va a tener un accidente, o se va a suicidar, o lo van a matar. ¿Me escuchó? Esas son las 4 maneras de que mueras antes de tiempo. Va de nuevo. ¿Cuáles son las razones de que una persona muera antes de tiempo? Que se enferme, que tenga un accidente, que lo maten o que se suicide. La gente muere antes de tiempo por estas 4 razones. Y déjeme decirle que la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. Y el diablo vino a matar, robar y destruir. Una persona que está practicando un pecado se va a morir antes de tiempo por alguna de esas razones. Se va a enfermar, va a tener un accidente, lo van a matar o se va a suicidar. Si usted lee las cajetillas de cigarro, dicen: fumar produce cáncer. Si usted ve una botella de vino, de alcohol, dice: el abuso en el consumo de este producto es nocivo para su salud. Beber, fumar, drogarse son pecados comunes y corrientes para el mundo.
Y muchas veces son pecados escandalosos porque todo el mundo lo sabe. Mira, el borracho se quedó tirado en la calle. Mira, es un drogadicto. Ese hombre estaba bien vestido, se arreglaba, se bañaba. Hoy es una piltrafa humana, un drogadicto. Hay pecados sexuales que son escandalosos. Cuando una persona comete un adulterio, generalmente se enteran muchos, incluyendo los hijos, si hay hijos. El adulterio y otros pecados sexuales son escandalosos. Cuando la jovencita que fornica queda embarazada, todo el mundo lo sabe. Algunas veces, si se anima a abortar, alguien se va a enterar. Pero generalmente una persona que está practicando el pecado es una persona que va a morir antes de tiempo. Quizá hay alguien aquí que fuma, que bebe, porque no es cristiano. Yo te invito esta tarde a que le entregues tu vida a Jesús, porque no hay nadie que te vaya a sacar de ese problema más que Jesucristo. Y escúcheme bien, de una manera eterna y para siempre. Pero ¿sabe cuántos amados cristianos dicen: uy, qué bueno, fíjate que invité al primo, está bien cargado ese muchacho, bien drogadicto, pero mira que Dios lo tocó y se arrepintió? Y muchos amados cristianos creen que el arrepentimiento no es para ellos, que porque ya no tienen pecados escandalosos, ya no tienen por qué arrepentirse. Y la gente no sabe que aunque seamos cristianos, somos llamados al arrepentimiento, porque mientras no seamos perfectos, o Jesús no haya venido por nosotros y nos haya llevado al cielo, hay que arrepentirse de alguna falla. Solamente acuérdese cómo reacciona usted. Y a lo mejor ni cuenta se dio la gente, pero dentro de usted se llenó de celos o de envidia. Lo disimuló usted, pero dentro de usted hay celos, hay envidia, hay posiblemente un espíritu de odio por otra persona, pero nadie lo sabe, porque usted es buena o bueno para mantener la postura. Es un pecado sutil, es un pecado oculto, pero ahí está. Así que vuelvo a repetirle: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Un pecador se va a morir antes de tiempo. El que anda de adúltero, si no se enferma de alguna enfermedad venérea, por allí el cornudo se va a enterar y es capaz de matarlo. Déjeme decirle que una persona que practica un pecado está asegurando la enfermedad, está asegurando un accidente, o está asegurando un asesinato o un suicidio. Tarde o temprano le va a pasar. Pero a veces la gente no entiende que Jesús inauguró una nueva era. Ya no solamente la gente que practica un pecado se enferma, porque la paga del pecado es eso, muerte. Así que cuando viene aquí mi Señor, le dicen: Señor, ¿quién pecó? Vayamos a Juan 9:2. Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque también puede ser pecado generacional. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, mire lo que dijo mi Señor: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario que hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que yo estoy en el mundo, soy luz del mundo. Verso 6. Dicho esto, escupió en tierra
e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. La práctica del pecado produce enfermedades, produce accidentes, produce asesinatos, produce suicidios. Eso es la muerte antes de tiempo. Todo aquel que practica el pecado se va a enfermar, va a tener un accidente. Pero no todo el que está enfermo practicó el pecado. Cuando tú veas una persona enferma, no juzgues luego, está en pecado. Porque puede ser que está enferma para que la gloria de Dios, para que los milagros de Dios hagan famoso a Dios. Pero cuando tú veas a un pecador, dile: te vas a enfermar, vas a tener un accidente. Porque siempre que una persona peca se va a enfermar. Pero no todo el que está enfermo pecó. Dicho esto, mi Jesús sanó al ciego de nacimiento, le puso ojos nuevos. Y todo el mundo se alborotó, incluyendo los fariseos. Y empezaron a preguntarle al que había sido ciego: ¿quién te sanó? ¿Quién te sanó? Hasta mandaron a llamar a sus padres porque creían que no había nacido ciego. Sáltese por favor al verso 24. Llamaron a todo mundo para saber si es cierto que había acontecido el milagro. Este hombre había ocasionado una revuelta. Un milagro como esos era digno de contarse por todos lados. Mi Señor había hecho un super milagro. Y resulta que empiezan a interrogar al ex ciego. Hasta los fariseos le dicen: a ver, platícanos más, porque esto creo que es una mentira. A veces así la gente piensa. Versículo 24, 9:24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Sabe qué estaban diciendo los fariseos? No, ni nos vengas a hablar más de tu famoso milagro, porque aunque lo haya hecho ese Jesús, seguro es un milagro diabólico, porque ese hombre es pecador. Estaban diciendo que Jesús era un hombre pecador, que no podía hacer eso que había hecho. Mire usted, de repente le volvieron a decir, verso 26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Verso 27, él les respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron, verso 28, y le dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, estaban hablando de Jesús, a ese no sabemos de dónde sea. Y respondió el hombre, respondió el que había sido sanado. Acuérdese que era judío, tenía la misma enseñanza, y es la que debemos tener nosotros, porque es la verdad. La práctica del pecado es la muerte, y una persona que está en pecado, Dios no la oye. Dios no oye la oración de una persona que está en pecado. ¿Cómo es que Jesús estaba en pecado si lo había sanado? El ex ciego le dijo a los fariseos: no, están equivocados, ese hombre no puede ser pecador porque me sanó. Y por eso se escribió el verso 31, que dice:
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, escuche, él dijo la verdad, por eso quedó escrito. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, esto tiene que quedar al pie de la letra. Temeroso de Dios, que vive en la voluntad de Dios y ora, Dios le tiene que responder. Todo el que es temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temor de Dios? Que tú sepas que Dios castiga al bueno, recompensa al malo. Que tú sepas que Dios te mira y por eso guardas respeto ante Él. No te vio tu primo, no te vio tu mamá cuando estabas mirando pornografía, pero te vio Dios. Y si tuvieras temor de Dios, apenas abrirías la laptop, tu tableta, lo que sea, apenas abrirías tu teléfono celular para mirar tus videos pornos y luego, ay Señor, perdóname, Padre, no está mi mamá aquí, ni el pastor, pero estás tú, perdóname Señor. Como cuando esto sucedía hace algunos años, cuando los jóvenes veían un anciano. ¿Qué hacían los jóvenes? Estaban payaseando, diciéndose groserías, insultándose, pero llegaba un anciano. ¿Qué hacían los jóvenes? ¿Cómo está don Pepe? Pásele don Pepe, siéntese en ese lugar, ahorita vienen a atenderlo. Cállate. ¿Por qué esos jóvenes revoltosos guardaron respeto? Por las canas, por el anciano. Dejaron de hablar majaderías. ¿Qué quiere decir que temas a Dios? Que sepas que Dios te mira y por eso guardas respeto. No, Señor, tú me conoces, tenía ganas de ver, pero ayúdame, Señor, no quiero, perdóname, no te quiero ofender. Eso es temor de Dios. Que estés consciente de que Dios te mira y por esa razón no pecas. Pero ¿qué hacen muchos? Enfrente de su teléfono celular, en la noche, cuando se cierran en su cuarto, escuchan que todo el mundo ya se asoman por la ventana, ven, ya todos están dormidos. Y ahora sí, ya todos están dormidos, pero Dios no duerme. Y ahora sí, a navegar en internet y a buscar sus videos pornos, y ahí en lo oscurito, apagada la luz, cuando cree que porque lo están mirando que ya se durmió, pero Dios te mira. Tú no tienes temor de Dios. Tú no estás consciente de que Dios te mira, que hay como una cámara de video. Mire el éxito de las cámaras de video en los centros comerciales. La gente llega y luego ve una cámara de video. Ay, no, ya le bajó. Dice, no, ya empieza a sacar aquí el brasier y todo. Eso es lo que se iba a robar, ¿no? Lo que se iba a robar. Y hasta ya se había agarrado un dulce por ahí, un chocolate, pero ya había, a ver que me encuentren con las manos en la masa. No, pues ya lo dejo aquí. Las cámaras funcionan porque la gente sabe que ahí lo están mirando. Pero si no hubiera cámaras, robándose los calzones, robándose la fruta, robándose los dulces y todo. No, nadie me ve, pero te ve Dios. Claro que te ve Dios. Entonces, lo que dijo este hombre, ex ciego, era verdad. En primer lugar, Dios oye la oración de los que no son pecadores, pero además de los que son temerosos de Dios, de los que hacen su voluntad. Vaya a Marcos capítulo 11. Así que, antes de Marcos 11, vaya a Isaías capítulo 1. Pastor, quiere decir que ahora que estamos en los 21 días de oración, que yo he multiplicado mi oración. ¿Por qué Dios no me ha respondido si he orado por casi 15 días seguidos? Revisa por favor que no estés en pecado, porque Dios no oye la oración de los pecadores. Dios no oye la oración de los que no tienen temor de Dios. Dios no oye la oración de los que no están en su voluntad. Mis amados, a veces vemos a gente que se acerca, sucede mucho en la iglesia y sucede mucho en la casa, cuando se acerca una persona y dice, pastor, ore por mí, porque yo ya oré y Dios no me responde. Usted ore por favor por este problema.
y creen que porque son cristianos ya no tienen que revisar su vida. Si Dios no te escucha, pregúntate si no estás en pecado. Pregúntate. El hijo que se acerca a su madre: mamá, ora por mí, mamá, porque ya llevo 3 materias reprobadas. ¿Qué? Sí, madre, y voy para la 4ª y 5ª. Ora por mí, porque a mí Dios no me oye. Hijo, pero si tú te bautizaste. Tremendo hijo fornicón. Está con la novia y fornica. Por eso Dios no te oye. Tremendo joven fornicario. Pero no sé, pero mire, ni por aquí le pasa en su mente de que Dios no le oye porque está fornicando. Y todavía se acerca a su madre y cree que Dios no le oye porque no lo quiere. Mamá, es que yo ya le oré y no me responde. Y si la madre supiera: hijo, deja de fornicar, hijo, y acompáñame al templo. ¿Por qué has dejado de venir? Entonces, Dios no está sordo, Dios oye. Si nos mandó a orar es porque Él responde. No nos mandaría a hacer algo que no tuviera respuesta. ¿Usted cree que Dios quiere hacernos ver como tontos? Póngase a orar y a ver si les oigo. No, todo está escrito. Jesús, cuando sanó a Lázaro, más bien cuando lo resucitó, dijo: Padre, yo sé que siempre me oyes, pero acabo de decir esto para que todos sepan que tú respondes las oraciones. Yo había orado 4 días antes por este hombre para que resucitara. Entonces, ahora que había sanado a un ciego, él había dicho: no, él no puede ser pecador. Dios lo oyó cuando oró por mí, me sanó. En Isaías capítulo 1, léase usted todo el capítulo que habla, ese primer capítulo. El profeta Isaías es uno de los profetas evangelistas del Antiguo Testamento. El libro de Isaías es un libro cargado de peticiones de arrepentimiento. Es un libro saturado de evangelismo del Antiguo Pacto. Si usted lee el libro de Isaías, va a descubrir que el profeta Isaías está duro, hablando de parte de Dios, duro para que la gente se arrepienta. Dice Isaías capítulo 1, por favor, verso 2: Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Está hablando el profeta Isaías de parte de Dios. Está hablando, dice: porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Verso 4: oh gente pecadora. Yo le pregunto, ¿este mensaje es para gente inconversa, gente mundana, o para el pueblo de Israel? ¿Cuánto pueblo de Israel hay aquí? Ya se dio cuenta que también el pueblo de Israel siempre debe buscar arrepentirse, porque de alguna o de otra manera todavía por allí puede haber algún pecado, y esa puede ser la razón número 2 de que Dios no te oiga tus oraciones. Este mensaje del profeta Isaías no es para mundanos, era para el pueblo rancio, pueblo oxidado, pueblo que se había envejecido creyendo en Dios, pero ahora necesitaban arrepentirse, porque aunque tengas muchos años de convertido, no hay algo que por ahí aparezca en tu corazón del cual no tengas que arrepentirte, porque siempre lo va a haber. Esa es la razón. Los pecados ocultos, los que te han impedido tener más de Dios. Eso fue lo que Dios me dijo. Esa es la verdad. ¿Cuántos tienen cosas guardadas en su corazón, pero nunca se han arrepentido? Tienes una tremenda envidia, todavía celas a tu esposo, celas a tu esposa,
Eres un majadero, un mentiroso, un lujurioso. Pero son pecados ocultos, ya no son escandalosos. Te echas tu taquito de ojo de vez en cuando en internet y ahí viene la mujer. Y como hace un varón que cuando ve algo bonito, agarra, como ahora los teléfonos son así táctiles, y ¡pum!, lo abre, ¡pum!, para ver mejor. Ese tipo de sutilezas son las que te han impedido tener más milagros y respuestas a tus oraciones. Cosas que ya no son tan escandalosas. Ya no vienes a pedir por alcohólico, ni por borracho, ni por drogadicto. No, esos pecados quedaron en el pasado. Pero alguien dice: no, yo ya estoy producto terminado. ¿Y por qué Dios no te responde? Pregúntate. ¿No tendrás por ahí algún pecado de odio, de rencor, de resentimiento? ¿Una falta de perdón? O como aquel muchacho que se acercaba a su madre: mamá, ora por mí, porque a mí Dios no me oye. Pues no te oye porque estás en fornicación. Esa es la razón. Estás mirando pornografía, te estás masturbando. ¿Por qué quieres que Dios te escuche? Y mucha gente todavía hasta le dice a todo mundo: no es que Dios a mí no me oye, parece que yo no soy su hijo. No, si eres su hijo, pero estás en pecado. Fíjese lo que dijo: oh gente pecadora, verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Esto es su pueblo, Israel. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿No le dije que la paga del pecado qué es? La muerte. Y alguien se muere antes de tiempo por enfermo, por accidentes, porque se suicida o porque lo matan. El pueblo de Israel estaba enfermo desde la cabeza hasta los pies, pero ellos creían que estaban bien y todavía venían al templo a orar. Mire lo que dice. Mire lo que dice. Vaya al versículo 12, Isaías 1:12. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? Verso 13, 1:13, Isaías 1:13. No me traigas más ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Verso 15, Isaías 1:15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración. Y no ha sucedido que estos 21 días muchos han multiplicado la oración y llevan casi 10 o 15 o 20 días multiplicando la oración y no han recibido respuesta. Y algunos ya hasta se desanimaron. Bueno, hija, sigue orando, ya va a venir. Pero antes, hija, deja a tu novio y deja de pecar. Hija, tú tienes mucha envidia de tus amigas, deja de pecar. Por eso Dios no te oye, hija. Es que mamá, yo ya me desilusioné, llevo 15 días pidiendo a Dios, no me responde. Deja tu mentira, deja el chisme, deja la pereza, deja de deshonrar a tus padres. Tantas causas pueden haber. Muchas. Leyendo un libro de un autor cristiano que Dios usa en la liberación y en la sanidad, yo leía y él decía: yo me he detenido, yo no he visto milagros más grandes, y yo me metí en un ayuno y le pregunté a Dios: ¿por qué yo no he visto milagros como tú dices en tu palabra? Las cosas que yo hago, dice Juan 14:12, las cosas que yo hago, ustedes las harán, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Señor,
aquí está tu palabra, aquí está tu promesa. ¿Por qué yo no he visto milagros mayores que los que yo he hecho en tu nombre? Y se metió en un ayuno. Y Dios le dijo: hijo, sé más santo. Te falta santidad. Te falta santidad, hijo. Y cuando yo leí eso dije: Señor, gracias por responderme. Porque podemos tener cosas sutiles, pecados ocultos, que usted considera que no afectan su vida de oración, que no afectan su caminar y el propósito que Dios tiene para usted. Y si afectan. Dice aquí: cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Estoy en el verso 15. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y ahora sí, dice aquí: venir luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Ahora ven para que te limpie con mi sangre. Si tus pecados fueran negros como el carbón, serán a ser blancos como la lana. Si son rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la nieve. Ven, hijo, y ponte a cuentas. Pero ¿sabe? Todavía Dios dijo: si quieres y oyes y me obedeces, recibirás el bien de la tierra. Pero si no quieres, serás consumido a espada. Vaya a Marcos capítulo 11, ahora sí, póngase de pie, por favor. Marcos capítulo 11. Mis amados, ¿qué tengo que revisar si Dios no me responde? Número 1, ¿estás orando de acuerdo a la voluntad de Dios o estás orando de acuerdo a tu propia voluntad y a tus propios deseos? Número 2, ¿estás orando con fe? Estás orando con fe, porque al que cree todo le es posible. Número 3, ¿estás en pecado? ¿Ya le pediste a Dios que te examinara? Porque esa es una causa importante de que Dios no responda. Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a los tales oye. En Marcos capítulo 11, por favor, el verso 23. Marcos capítulo 11. Mi Jesús en todo el capítulo 11 habló de fe. Vamos a leer desde el verso 20, Marcos 11, 20. Y pasado por la mañana, Marcos 11, 20, y pasado por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Mire, Jesús pasó cerca de una higuera, no encontró higos y la maldijo. Y con ese ejemplo enseñó de la oración. Fíjense lo que dijo. Entonces Pedro, verso 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Porque toda oración que Jesús hacía era respondida, aún hasta para maldecir. Él dijo: nunca jamás haya frutos en ti. Así le dijo la higuera, porque se enojó mi Señor porque no encontró higos y maldijo la higuera. Y lo peor es que no era tiempo de higos. Sin embargo, como mi Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre y tenía temor de Dios y se guardó del pecado, él podía decir lo que quisiera y se cumplía. Mi Jesús, todo lo que pedía en oración era respondido. Todo. Y somos llamados a ser como Él, a la estatura del varón perfecto. Somos llamados a ser como Él. Esto no es para mí o para algunos escogidos, esto es para todos los cristianos.
Así que se secó la higuera, porque Dios, nuestro Padre Celestial, responde toda oración de una persona en santidad. Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Verso 22. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Verso 22. Respondiendo Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Tened fe en Dios. Es que cuando oras debes de tener fe. Desde luego tienes que pedirle de acuerdo a la voluntad de Dios, pero con fe. Dios siempre responde. Tened fe en Dios. Era el primer consejo. Porque de cierto, verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Qué importante, ¿verdad? Qué importante es declarar, creer lo que estamos orando. Sino creyere que será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. ¿Todo termina ahí? No. Dijo algo más acerca de la oración, porque aquí está hablando ahora de la oración también. Verso 24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero además agrega algo. Verso 25. Y cuando estés orando, perdonad. ¿Qué puede obstaculizar la respuesta cuando tu oración es una oración con fe? ¿Qué puede estorbar la respuesta a tu oración de fe? Un pecado. Un pecado. Y mire lo que dice aquí. Así que si te pones a orar y sientes que tienes un coraje contra alguien, sientes que tienes envidia, tienes celos, primero ponte a cuentas. Porque si no, aunque tengas fe, no pasa nada. Y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y es claro que de acuerdo al Padre nuestro, Dios no te oye. Ya se dio cuenta que es importante que cuando nos acercamos en oración, no solamente traigamos fe y pidamos de acuerdo a su voluntad, sino que vengamos con un corazón limpio. Es en la presencia de Dios cuando Dios te revela tus pecados. ¿Cuántos se han metido al cuarto de oración en lo secreto? Y cuando entran a la presencia de Dios, Dios te dice: estás peleado con tu mujer, ponte a cuentas. Ayer mentiste. Pero es claro que mucha gente no entra a la presencia de Dios. Es un círculo vicioso. ¿Y por qué no entra a la presencia de Dios? Porque está en pecado. Pero los que logran entrar y logran conocerlo, lo que hay dentro de sus corazones, deben de conocerlo para ponerse a cuentas. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Voy a orar para que mi Dios, para que su Espíritu Santo, para que el Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu, te muestre. Si Dios no te ha respondido, que te diga por qué, que te dé palabra de conocimiento. Precioso Espíritu Santo, ven. Señor Jesús, te doy gracias por tu Espíritu, porque lo dejaste en la tierra, porque de esa manera podemos ser guiados a la verdad.
De esa manera podemos ser consolados, enseñados. Ven, por favor. Si hay alguien aquí que ha orado, si hay alguien aquí que ha multiplicado su oración, pero no ha sido respondida, ven, Padre. Ven y muéstrale cuál es la causa. Quiero que sepas que Dios tiene muchos planes contigo. Casi estamos terminando un mes, así de rápido. No desperdicies el tiempo. Dios tiene planes maravillosos para ti, pero deja tu pecado, deja tu maldad, deja de deshonrar a tus padres, deja de maldecir, deja de chismear, deja de juzgar, deja de ser celoso. Entrégale a Jesús tus pecados. Son sutiles, son ocultos. Deja de mirar porno y vas a ver cómo los cielos se van a abrir y aún vas a resucitar muertos. Vas a ver la vista de los ciegos y aún hasta los deseos que a veces no quisiéramos decir van a venir por el bien. Jesús tiene muchas cosas maravillosas para ti este año, pero si estás en pecado, apártate, porque la paga del pecado es la muerte. Tus accidentes, tus enfermedades pueden ser producto de tu pecado. Si estás aquí por primera vez, si has llegado por primera vez, yo te invito, por favor, que le entregues, que le rindas tu vida a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Jesús te está llamando, Jesús te está llamando. Deja, abandona tu pecado, te va a matar. Y vuélvete a Dios. Si tú te apartaste, si tú te alejaste, regresa, el Maestro te llama. Si aquí hay alguien que necesita ponerse a cuentas con Dios, pase al frente. No importa lo que piense la gente, no importa lo que diga tu tío, tu tía, no importa lo que piense el hermano que está a tu lado. Lo importante es que tú quieres que Dios no deje de cumplir su propósito. Dios quiere responder tus oraciones. Dios quiere responder tus oraciones, pero abandona tu pecado. Deja de adulterar, deja la querida, deja la amante, deja de robar. Pero el Maestro te llama y te quiere cambiar, porque Él es tan bueno y tan misericordioso. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A pesar de todo, Él te ama, pero no te responde. Ya sabes por qué. Pero este es un buen momento para presentarte delante de Dios. Todo, me condujiste hacia ti, te quiero adorar. Cristo, conocías mi existir, todo lo tenías planeado para mí. Gracias por amarme así, gracias por tu vida dar por mí. Miraste mi corazón, te acercaste a mí. ¿Quién soy yo? Un vil pecador que viene arrepentido a pedirte perdón. ¿Quién soy yo?
Gracias por amarme así. Gracias por tu vida dar por mí. Miraste mi corazón, te acercaste a mí. ¿Quién soy yo? Un vil pecador que viene arrepentido con el corazón. ¿Quién soy yo? Un vil pecador que te ama con el corazón. ¿Quién soy yo? Un vil pecador que viene arrepentido con el corazón. ¿Quién soy yo? Un vil pecador que te ama con el corazón. Tú eres santo, santo, santo y perfecto. Jesús, tú eres santo, santo, santo y perfecto. Jesús, tú eres santo, santo, santo y perfecto. Jesús, tú eres santo, 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 mi Señor. ¿Quién soy yo? Un vil pecador que viene arrepentido con el corazón. ¿Quién soy yo? Un vil pecador que te ama con el corazón.